¿Posees información sobre este tema? En ocasiones, la vida puede dar un giro inesperado y cambiar por completo de un momento a otro. Cuando una actividad cotidiana se transforma en algo extraordinario, rebosante de vitalidad. En esa noche, no podía imaginar en absoluto lo que sucedería. Aunque me lo hubieran advertido de antemano, habría pensado que era una locura lo que viviría esa noche. Como de costumbre, mi esposo había salido de viaje. Esto ya había sucedido con anterioridad. Anteriormente, solía trasladarme con frecuencia por motivos laborales, lo que resultaba en que me encontrara sola en casa. Con el transcurrir de los días, me había acostumbrado. Gozaba de la calma y la soledad que me ofrecía ese instante. No obstante, esta vez todo era diferente, ya que él, mi hijastro Arbenz de 24 años, estaba allí. En la actualidad, él ha cambiado mucho desde los días de su juventud. Al llegar a la casa con la intención de pasar unos días, todo me pareció absolutamente corriente. Al final, fue su padre quien le ofreció la oportunidad de quedarse mientras él estaba fuera. No tenía objeciones a nada. ¿Por qué motivo se justificaría tenerla en tu posesión? No obstante, la situación dio un giro inesperado y veloz. Desde el principio noté pequeños detalles distintivos. La expresión de sus ojos mostraba una intensidad nueva, como si intentara descifrar un enigma que ni siquiera yo lograba entender. Un gesto que me perturbó, haciéndome recordar que, por encima de cualquier distinción, soy un individuo con sentimientos. Hacía bastante tiempo que no me encontraba con una mirada tan impactante. Un acto que me incomodó, recordándome que, más allá de ser esposa o madrastra, yo era una mujer en primer lugar. Al terminar la jornada, nos reunimos para cenar, sin nada especial que resalte, solo una comida común y corriente, como cualquier otra durante el día. No obstante, sentí esa presión, que estaba ahí pero no se podía ver. Las miradas que dirigían hacia mí eran un tanto intensas, sus sonrisas discretas, como si intentaran descifrar algo en mi interior. Me sorprendí reflexionando sobre cuestiones sin importancia. ¿Qué era lo que provocaba que su mirada tuviera ese efecto tan fuerte en mi persona? ¿A qué se debía esa sensación cálida que surgía en mi interior cada vez que comenzábamos a platicar? No tenía intención de darle vueltas. Después de la cena, fingí cansancio y me fui a mi habitación. No obstante, al ir a la cama, el sueño no llegaba fácilmente. Seguía repasando todo en su mente. La extraña impresión que invadía todo mi ser. ¿Había concebido esa idea? ¿Realmente era cierto? Opté por considerar que todo se trataba meramente de una creación de mi mente y procedí a cerrar los ojos. Al terminar la jornada, no hubo inconveniente alguno en cenar con mi padrastro. No hay inconveniente en encontrarnos visualmente. No hay inconveniente en vivir esa descarga de energía. No obstante, me equivoqué. Aquella noche todo estaba a punto de cambiar radicalmente. Estuve acostada en la cama, mirando el techo, notando cómo mi corazón latía con intensidad a causa de la extraña tensión que se sentía en el aire. Intentaba convencerme de que todo era simplemente una ilusión, una artimaña de mi propia mente. Al final, me hallaba solo junto a Marvin's, sin nadie más a mi lado. Quizás mi mente solo deseaba llenar un vacío y recordar emociones que habían sido olvidadas. No obstante, la sensación seguía presente. Miré hacia un lado buscando una posición más cómoda, deseando que el momento de descansar llegara pronto. No obstante, mi mente no hallaba tranquilidad. Los detalles de la noche se repetían una y otra vez en mi cabeza. Su sonrisa al lastimarme estaba fresca en mi memoria. Su broma me sacó una risa, su contribución al organizar la mesa resultó muy beneficiosa, y su mirada penetrante al rozar mi mano al tomar su vaso no pasó desapercibida. Pasó una hora y luego otras 2. Dejé escapar un suspiro de frustración, molesta conmigo misma. ¿Por qué se encontraba tan inquieto? Me levanté para dirigirme a la barra y pedir una bebida. Quisiera que me trajeras un vaso de agua, por favor. Mientras bajaba por las escaleras en total silencio, noté un ruido que venía de la sala. El delicado ruido de un vaso al descansar sobre la mesa. Antes de atravesar la puerta, tuve un instante de duda, y de pronto, lo vi. Marvin se encontraba en el sofá,
tranquilo y con una expresión calmada pero misteriosa, mientras la luz suave creaba efectos interesantes en su rostro con las sombras. La tenue iluminación de las lámparas en la habitación delineaba su silueta, resaltando sus músculos perfectamente marcados. Una persona, un verdadero señor. Durante un instante fugaz, mi respiración se interrumpió. Traté de apartar la mirada, pero no pude hacerlo. En cambio, su mirada era tan intensa que casi me hizo perder el equilibrio. Me pregunté si también experimentaba complicaciones para dormir, hablando en voz baja y con un tono un poco rudo. No pude responder y solo negué con la cabeza. Hizo un gesto para que me acercara, dando golpecitos al sofá que estaba a su lado. Experimentaba el palpitar acelerado de mi corazón. Quizás hubiera sido más conveniente ascender y eludir interrogantes sin solución, pero la curiosidad es como un viento suave que nos impulsa sin avisar. No obstante, decidí no retroceder. Me senté a su lado, manteniendo cierta distancia. Sin embargo, la cercanía era extremadamente peligrosa. Mientras miraba por la ventana, comentó, creo que esto se debe a la tormenta. Desde afuera llegó un sonido lejano, semejante a un eco de lo que pasaba en mi interior. Entre risas nerviosas, me cuestionó si de verdad creía que la tormenta era responsable de mi falta de sueño, exhibiendo una sonrisa que me heló la sangre. Tal vez las cosas no sean de esa manera. En ese momento me percaté de que estábamos tomando demasiados riesgos y me di cuenta de que no estaba lista para apagar el fuego. Me encontraba en ese lugar, sentada a su lado, con los dedos rígidos sobre la tela de mi bata. Trataba de mantener la calma, ocultando la tormenta que surgía dentro de mí. No obstante, resultaba inútil. La atmósfera parecía pesada y electrificada, como si estuviera impregnada de energía. Marvens giró su cabeza lentamente en mi dirección, clavando sus ojos en los míos. Una mirada profunda, incisiva y sin rodeos. Estaba informado de la situación. Había conseguido entender mis emociones personales. Sentía como mi corazón latía rápidamente. Con tono más apacible, casi en un susurro, le propuso vino. Antes de aceptar, dudé brevemente. Se levantó tranquilamente para buscar otra copa. Fue inevitable para mí fijarme detenidamente en su espalda, donde pude apreciar cómo sus músculos se tensaban sin mostrar emoción alguna. Cada vez que hacía algo, una sensación de bochorno intenso me invadía. Hubo un error en esto. La situación no era común. Al volver, se situó a una proximidad reducida, casi pegado. Nuestros hombros apenas se tocaban, pero el ambiente se volvió más pesado, como si la habitación estuviera repleta de pensamientos no dichos, lo cual me llevó a reflexionar intensamente sobre mi existencia, llegando a lo más profundo de mi ser. Al brindar, nuestras manos se encontraron brevemente y, de repente, el ambiente pareció cargarse de una extraña energía. ¿Estás experimentando nervios?, susurró. Una risa nerviosa se me escapó. ¿Te sientes ansiosa? No resultaba adecuado. Experimentaba un fuerte fuego en mi ser. De manera tranquila, puso la proximidad me generaba incomodidad, no tanto por lo corporal, sino porque me llevaba a reflexionar sobre mis propias fronteras y elecciones. Hubiera debido levantarme. Habría sido más apropiado rechazar la propuesta. Debería haber intervenido a tiempo para evitar que la situación llegara a un punto sin retorno. No obstante, no llevé a cabo ninguna acción. La atmósfera oprimía mis hombros como una tormenta a punto de desatarse, y su proximidad generaba una sensación eléctrica en el ambiente. Me cuestionó en tono suave si quería que parara. Con la boca entreabierta y dispuesta a responder, me puse en posición. Realizar una declaración afirmativa. Indicar la negación. Manifestar algo. No obstante, no se percibió ningún sonido. De hecho, estaba completamente al tanto de la situación. No había manera de volver atrás. Era imposible desviar la mirada de las mías. Sin embargo, era su mirada la que me cautivaba por entero. Con su mano firme y cálida en mi rodilla, consiguió superar todas las barreras que aún trataba de mantener en pie. Sentía una dificultad para respirar. Podía percibir la aceleración de mi respiración, observando cómo mi pecho se elevaba y descendía. Debería haberme despertado.
ha partido y comunicado algo. No obstante, me quedé en ese sitio, sin moverme, atrapada entre la pasión y la razón. En contraste, Arbenz permanecía mayormente inmóvil. Mantuve la ilusión. Mientras acariciaba mi piel con delicadeza, dibujaba diminutos círculos con fervor. Tenía la intención de verificar si se fugaba, aunque al final no lo llevé a cabo. El palpitar de mi corazón era tan fuerte que estaba segura de que podía huir. Tragarme la saliva fue difícil y aparté la mirada, enfocándome en la copa de vino que tenía en la mano, como si pudiera encontrar en ella una vía de escape. Pídele que te avise cuando sea hora de marcharte, susurró. Su voz resonaba con profundidad, aspereza y una energía palpable, creando una tensión que se reflejaba en mi espalda. Opté por cerrar los ojos por un instante, buscando encontrar una chispa de comprensión. No obstante, en ese preciso instante, la lucidez mental se había esfumado por entero. El mutismo adquirió una forma de comunicación exclusiva, en la que cada movimiento parecía llevar consigo una carga de significado más allá de lo que podía ser transmitido verbalmente. Presencié cómo su cuerpo se tensaba brevemente, como si contuviera la respiración. Posteriormente, con delicadeza, deslizó su mano lentamente hacia arriba por mi pierna, generando en mí una emoción que me estremeció. Me lastimé el labio al morderlo. Si bien sabía que estábamos entrando en un lugar peligroso, lo prohibido, lo inesperado, le daba un encanto irresistible a este momento. Con tranquilidad y firmeza, se inclinó suavemente hacia donde yo estaba. El contacto de su cálido aliento en mi mejilla hizo que perdiera el control que apenas mantenía. Una vez más, preguntó si quería que se detuviera. En esta ocasión decidí no responder, ya que en verdad deseaba que la situación siguiera igual. Mi anhelo se vio satisfecho al recibir la respuesta en medio de mi calma. No hacía falta añadir más palabras. En el borde del precipicio nos hallábamos, con una sola tarea por completar. Ejecutar un salto. De manera gradual, su rostro se acercaba cada vez más, minúsculo paso a minúsculo paso. El palpitar de mi corazón era tan fuerte que daba la sensación de estar a punto de estallar. Se encontraba afligido por la situación. En ese instante exacto, nada tenía relevancia. En ese instante, con suavidad, sus labios rozaron los míos. Un contacto poco relevante, un suave roce. No obstante, generó en mí una descarga eléctrica incontrolable. Mis dedos se aferraron con fuerza a la tela de mi bata. Ante el calor de su aliento, mis labios se entreabrieron de manera instintiva. La acción estaba completamente vetada. Era algo que resultaba imposible de concebir. Aunque lo intentara, era inevitable. Marvin se paró brevemente, intentando encontrarse con mis ojos por última vez, como si me estuviera ofreciendo la oportunidad de retroceder. No obstante, no lo llevé a cabo. En esta ocasión, finalmente se decidió sin titubear. Un breve momento detenido en el tiempo, en el cual la separación entre los dos desapareció, dejando únicamente la incógnita sin resolver flotando en el ambiente. No era simplemente una conexión negativa. Hubo una explosión. Una mezcla de deseos. Durante un largo tiempo, han permanecido en silencio. Intentamos ignorar un incendio que no logramos controlar. Cuando estaba a su lado, sentí una fusión de emociones, como si todo mi ser deseara con ansias este instante. Paseé mis dedos por su cabello, aferrándome a su cuello mientras él me atraía hacia sí mismo. Había cesado de meditar. No quería tener que pensar profundamente. La calidez de su torso descubierto resaltaba frente a la delicadeza de mi bata. Cada vez que actuábamos o respirábamos, nos acercábamos inexorablemente al instante irreversible que se aproximaba. Me dio otro beso, esta vez con una intensidad mayor. Sus manos se aferraron a mis caderas con tanta intensidad que me hizo perder por completo el equilibrio. Susurró en mi oído estando tan cerca que casi podía percibir su respiración. Una declaración clara y breve. Una verdad que resultaba inevitable ignorar. Yo también deseaba eso. Las palabras que resonaban en mi ser aún conservaban su fuerza y pasión. Te envío mis más sinceros deseos. Aún sentía su aliento tibio rozando mi piel, su pecho caliente empujando suavemente la fina tela de mi bata. Mi mente me instaba con fuerza a detenerme,
a recobrar la conciencia. No obstante, mi cuerpo ya no estaba preparado para seguir luchando. Marvin acarició con delicadeza mis caderas, sus manos sintiendo la tela que nos separaba. Su mirada se clavaba en la mía, rebosante de fuerza y hondura. Mantuve la ilusión. Contaba con la libertad de elegir. Todavía podía retractarse, recobrar la razón y poner fin a este caos desenfrenado. No obstante, ya no planeaba llevarlo a cabo. De manera vacilante, dejé caer mi copa en la mesa. El sonido del impacto entre el cristal y la madera me sacó de golpe de mis pensamientos, aunque solo fue por un instante fugaz. Luego, mis manos se aferraron a su cuello sin poder evitarlo y le di un beso en ese instante. Un beso imperioso, urgente, que causa desesperación. Al contestar, mostró una pasión que parecía haber deseado durante mucho tiempo. Con determinación, su figura se aproximaba a la mía, acariciando mis contornos con una suavidad excepcional. Cada temblor, cada inhalación entrecortada, cada contacto nos impulsaba hacia un destino distante. La bata se deslizó con delicadeza entre sus dedos, revelando gradualmente mi piel tibia. De pronto, un suspiro escapó de mis labios sin que pudiera detenerlo. En medio de una situación compleja, no quería alejarse, ya que sentía una mezcla de plenitud, atracción y confusión. Le susurró al oído lo hermosa que lucía y después confirmó sus palabras con un beso apasionado en mi cuello. Ante el repentino escalofrío que recorría mi cuerpo, mi cabeza se inclinó ligeramente hacia atrás. Mi organismo dejó de obedecer mis instrucciones. Luego, con un movimiento tranquilo pero decidido, me levantó con delicadeza y me depositó en el sofá. La distancia que nos separaba desapareció, quedando solamente la fuerza del instante. Nos vimos envueltos en un remolino de sentimientos que nos llevó a un lugar del que no podíamos volver. Solo con ese abrazo, en ese momento sin tiempo en el que solo existíamos los dos, sin nada más alrededor nuestro. El último lazo de resistencia se había quebrado. El tiempo parecía detenido. No había instantes previos ni subsiguientes. Solo él. Solo yo, nadie más. Nuestros cuerpos se movían al ritmo de una danza envolvente, mezclando la delicadeza con una necesidad apremiante, como si intentáramos llenar un vacío que hasta ese momento había sido ignorado. Cada individuo con el que interactuaba suponía una posibilidad llena de emoción. En cada aliento se desvela un misterio. Al sentir ese abrazo, volví a conectar con mi esencia femenina. Deseada, amada, que su vida sea larga. La atmósfera estaba cargada de tensión, cada latido se percibía en la habitación como un presagio inevitable. Sería maravilloso si este instante pudiera extenderse eternamente. La eternidad no es algo que sea parte de lo real. Una vez que recuperamos la calma en nuestra respiración y nuestros corazones volvieron a latir pausadamente, la dura verdad se manifestó ante nosotros. Por un breve momento, Marvin se quedó recostado sobre mí, con su rostro descansando en la curva de mi cuello. El peso de la memoria seguía presente en el ambiente, un susurro callado de una decisión irreversible. No obstante, algo había sufrido una transformación. El silencio que nos envolvía ya no tenía la misma esencia. Al despertar, me encontré en calma, contemplando el techo con la mirada perdida. ¿Cuál fue la actividad que realizamos anteriormente? Asimismo, él demostraba estar al tanto de la situación. Observé cómo su postura se volvía firme brevemente antes de enderezarse con suavidad, apoyando su frente contra la mía. Susurró que no era conveniente llevar a cabo esa acción, sobre todo pensando en él más que en mí. No recibí respuesta alguna. En lo más profundo de mí, sabía con absoluta certeza que tenía la razón. A pesar de las circunstancias, no sentía remordimiento alguno. Dejé que mis dedos recorrieran su brazo, gozando de esa proximidad por última vez, al estar seguro de que todo cambiaría. La puerta de la habitación estaba entreabierta y en la casa reinaba un profundo silencio. No obstante, una posible amenaza comenzaba a hacerse evidente en algún lugar. ¿Qué pasaría si alguien se enterara de esta situación? En caso de que alguien hubiera presenciado la situación, ¿cuál habría sido el resultado? En esta ocasión, el escalofrío que sentí no fue para nada placentero. Habíamos superado el tope establecido.
Llegó la hora de enfrentar las consecuencias. El silencio se volvía cada vez más pesado. Resulta extremadamente compacto. Marvin se había incorporado lentamente, apartando la mirada de la mía. Ya no poseía la misma potencia en su fuerza ni destacaba por su valentía como en tiempos anteriores. Se había producido una modificación. Estaba de acuerdo con ese sentimiento. La emoción del momento previo se desvanecía poco a poco, dejando paso a una verdad más dura, más intransigente. ¿Qué acción habíamos realizado anteriormente? Al levantarme, envolví con delicadeza la sábana a mi alrededor, como si ese humilde material pudiera protegerme todavía de lo que estaba por ocurrir. No podemos hacer caso omiso de lo sucedido como si no hubiese pasado. La voz de Marvin apenas le permitía susurrar. Insegura y llena de dudas. A pesar de que incliné suavemente la cabeza, en realidad no lograba captar el auténtico sentido de ese movimiento. ¿Cuál es la tarea que debo llevar a cabo? ¿Se puede dejar algo en el pasado? Era absolutamente inalcanzable. ¿Estás dispuesto a asumir la responsabilidad? ¿Aún más todavía? Un escalofrío recorrió todo mi cuerpo al escuchar un ruido a lo lejos. En el pasillo, se escuchó un ruido crujiente proveniente del suelo. Mi corazón se estremeció de repente. ¿Qué pasaría si alguien hubiera sido testigo de la situación? ¿Qué sucedería si alguien llegara a enterarse de esta situación? Marvin se giró hacia la puerta, examinándola detenidamente y reflejando un gesto de preocupación. Estábamos solos en casa. Se pensaba que estábamos solos, al menos eso creíamos. Permanecí sin respirar, alerta ante cada sonido a nuestro alrededor. Quizás no haya nada, posiblemente solo haya sido una creación de mi imaginación. ¿Podría ser que únicamente se tratara de la culpa infiltrándose en mi ser como un tóxico? Con un gesto de clara tensión, Marvin se pasó la mano por el rostro. Luego se levantó y recogió la ropa que yacía en el suelo. Manifestó de manera seria la importancia de dejar atrás lo sucedido en la noche anterior. Un nudo enredado. Experimenté una sensación de opresión en la zona torácica. Olvidar como si fuera una posibilidad descartable. Presencié su partida, con la mandíbula firme y la espalda rígida. Cada vez que me acercaba a la puerta, experimentaba como un filo se clavaba un poco más en mi ser. En el preciso momento en que estaba a punto de dar vuelta al pomo de la puerta, un teléfono empezó a temblar. El que te pertenece. Miró la pantalla sin cambiar su expresión. Luego giró hacia mí poco a poco, con los ojos bien abiertos. ¿Es él tu marido? Marvin permanecía inmóvil, sujetando con firmeza el teléfono. Sentía como mi corazón latía con intensidad. Con una mirada aún más ansiosa en su cara, repitió las palabras. Ese hombre es tu marido. Mis dedos se crispaban en las sábanas de la cama. ¿Por qué motivo se comunicaron a esta hora? Era consciente de estar en un estado de sueño. No me gustaba que perturbaran mi descanso durante la madrugada. Marvin me observó, esperando alguna señal, un gesto, una decisión. Te ruego que contestes. En un susurro, con la garganta apretada, le expresé. Durante un breve momento, mostró ciertas dudas. Acto seguido, contestó activando el parlante. Hola. Manifestó con un tono que le resultaba sumamente reconocible, el de alguien tratando de aparentar espontaneidad mientras se desmorona por dentro. Desde la otra esquina resonó la voz de mi marido, serena y apacible. Demasiado calmada. ¿Dónde está Marvin? ¿Estás tomando un momento de descanso? Antes de responder, Marvin me observó brevemente. En este preciso instante, me hallo en la sala. Estaba gozando de una película. ¿Qué tal te encuentras? Por supuesto que sí. Deseaba asegurarme de que todo estaba correcto en mi casa. Sentí un bloqueo en la garganta. ¿Cuál es la razón detrás de tu planteamiento de esa pregunta? Actuando con confianza, como si existiera cierta duda, fui capaz de notar su respiración al otro lado de la llamada telefónica. Una profunda calma se manifestó. Luego, contáctame con tu suegra, por favor. Un escalofrío helado me invadió de arriba a abajo. El usuario optó por el nombre Marvin. Con tranquilidad me pasó el teléfono.
Al sentir el contacto de nuestros dedos, percibí que temblaba ligeramente. Al igual que yo. Incliné mi cabeza y acerqué el aparato a mi oído. ¿De veras? ¿Qué ocurre, amor? Un nuevo y prolongado silencio se hizo presente. Tras oír su voz, la percibió con un timbre más grave. ¿Estabas tú en un momento de descanso? Al mentir, no titubeé en absoluto. Exactamente así. ¿Por qué deseas llevar a cabo una impresión? ¿Sería posible que me proporcionara una versión en papel, por favor? ¿De qué manera pudo haber dicho algo así? Experimentaba el latido acelerado de mi corazón. Se trató únicamente de una coincidencia. ¿Sería posible intuir algo al respecto? ¿Habías presenciado algo? Mi marido partió en completo silencio, sin agregar ni una palabra más. Después de la llamada, el silencio que siguió fue más espeso que en ocasiones anteriores. Marvin se mantenía en el sitio, cerca de donde yo estaba, con la mirada fija en el suelo. Sentía que todo iba a venirse abajo. Trataba de enfocarme a pesar de la dificultad para tragar. Suponía que la calma no duraría para siempre. Hay verdades que resultan muy difíciles de mantener en secreto debido a su gran peso. Las sombras siempre terminan por revelarse, tarde o temprano. Marvin rompió el silencio con sus palabras, mostrando cierta tensión en su voz. ¿Posee algún tipo de sabiduría sobre este tema? Permanecí totalmente estático. No hacía falta especificar el asunto en cuestión. Los dos teníamos plena conciencia de esa situación. Puse mis manos sobre mis rodillas, con la mente en blanco, intentando hallar expresiones que se me escapaban. En cada momento, parecía prolongarse sin fin. Cada pensamiento me paralizaba más y más. ¿Cuál era la tarea que debíamos realizar? ¿Cómo podríamos continuar en este momento? De repente, Marvin se levantó bruscamente, revelando una ansiedad poco común. Volvió la mirada hacia la ventana y contempló el exterior, como si estuviera esperando la llegada de algo. Era plenamente consciente de que anhelaba encontrar una salida, una solución a este conflicto irresoluble. Sus deseos no eran claros para él, o más bien, conocía sus anhelos, pero sabía que no podía alcanzarlos. Al levantarme, mis piernas no dejaban de temblar. Era imposible continuar evitando confrontar la realidad. Es necesario iniciar un diálogo. Ante la falta de una respuesta precisa, las palabras surgieron de forma automática, como un intento apremiante por recuperar el control de la situación. Marvin me miró con una expresión más oscura de lo habitual. Artila, ¿qué tenemos pensado hacer hoy? ¿Cuál sería el próximo paso a tomar? No tenía forma de escapar, en una situación límite, al igual que yo. En el ambiente se percibía una sensación de incertidumbre, un misterio sin solución evidente que nos mantenía prisioneros en un dilema emocional. Era plenamente consciente de que las circunstancias habían cambiado irremediablemente. La noche prohibida que compartimos siempre nos perseguiría. En aquel instante, no era posible dar marcha atrás, y dentro de mí había una parte que anhelaba que las cosas siguieran así. Los instantes posteriores transcurrieron con calma, generando un ambiente lleno de anticipación. Marvin se volvía cada vez más evidente, intranquilo, desplazándose de un lugar a otro, como si una tormenta de emociones sacudiera su mente. Estábamos solos, pero la presencia sutil de mi esposo impregnaba todo el entorno. Marvin me observó con una mirada llena de dudas y miedo en su mirada. Acercándose lentamente, evidenciaba una marcada vacilación en su forma de moverse. Artila, la situación actual no puede seguir así. Contemplé con pesar, experimentando una fuerte opresión en el corazón. Aunque mis predicciones resultaron acertadas, no estaba al tanto de las repercusiones de mis decisiones en aquella ocasión. ¿Cómo lograr que comprenda que, a pesar de las situaciones, no estaba preparada para dejar atrás lo ocurrido? Respiré hondo y desvié la mirada. Sabía que las situaciones iban a cambiar, pero no estaba segura de cómo ni por qué razón. Un grito retumbó en mi cabeza, causándome un escalofrío. ¿Cuál sería la acción más apropiada a llevar a cabo en este escenario? Al final, la verdad se revelaría y, aunque deseaba afrontarla, sabía que eso podía llevarlo a su perdición total. Mi vínculo matrimonial, mi familia más cercana,
mis valores, la intimidad, esa frágil conexión que mantenía nuestra armonía. Marvin se acercó a mí y tomó mi mano, aplicando fuerza sobre la misma. Con vitalidad. A pesar de que me alegró el gesto humilde, en verdad sabía que eso no sería suficiente. En ese preciso momento, me sorprendió el ruido de un motor a lo lejos. La persona en cuestión era mi cónyuge. Opté por cerrar mis ojos. Vuelvo a la rutina diaria. Marvin se distanció gradualmente, apartando la vista, sumido en sus propios pensamientos. Era imposible no prestar atención a lo que estaba sucediendo. Estaba seguro de que esa noche, en ese breve momento lleno de intensidad, quedaría grabado en la mente debido a la emoción del momento. Murmuré casi en un susurro, señalando que estaba allí. Marvin asintió antes de encaminarse hacia la salida. No quedaba nada más por decir. Me senté en el sofá, notando los latidos intensos de mi corazón. Era imposible evitar la marcha. Al entrar en la habitación, mi esposo se quedó completamente quieto al verme. Fue hacia donde yo estaba que sus ojos se detuvieron. Luego se encaminaron hacia Marvin's, que estaba en la semioscuridad. La genuinidad impregnaba el entorno, flotando como una neblina densa y pesada. Ya me lo esperaba. Siempre había tenido las ideas bien definidas. Mi marido le dio una mirada a Marvin's. Tras eso, me observó nuevamente, con una mirada gélida cargada de furia y desencanto. Susurró, ¿cómo lo conseguiste? En ese preciso momento, me di cuenta de que todo iba a transformarse radicalmente. La verdad había salido a la luz, emergiendo de la oscuridad. Era imposible seguir protegiéndonos con la confidencialidad. Todo estaba a la vista. En síntesis, el precio del paraíso, el silencio que siguió a esa confrontación, resultaba abrumador, casi insostenible. Cada instante compartido, cada emoción profunda vivida, cada suspiro soltado en la oscuridad de la noche, de repente parecía vacío de significado y sin razón de ser. Realmente, con su brillo, destruía todo lo que encontraba a su paso. Por un momento pensé que había descubierto un paraíso. No obstante, el paraíso tenía un precio, uno que resultó ser considerablemente más alto de lo esperado en cualquier circunstancia. El retorno se vislumbraría como un largo recorrido lleno de retos. Las heridas provocadas en esa ocasión, a causa de ese acto, no sanarán de forma inmediata. Los ademanes, los instantes de quietud, la sensación de responsabilidad. Aunque era plenamente consciente de las serias consecuencias que conllevaría, me planteaba si volvería a realizar la acción. La historia todavía no había concluido. No obstante, algo resultaba claro: la situación sufriría una transformación total.